Dios, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal de Getsemaní. Les saluda cordialmente Eva Muñoz, hermanos de Getsemaní, Iglesia de Cristo, hermanos en Cristo en general y amigos, ¿verdad?, que nos visitan en esta tarde. Pues en este día a mí me tocó volverles a compartir la palabra y pues Dios tiene una palabra hermosa que va a traer fe a tu vida, ¿verdad? Y primeramente vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él nos dirija, que Él nos ayude para que esta palabra sea de bendición. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que aún a pesar de todas las cosas que estamos viviendo en estos tiempos, todas las cosas nos ayudarán a bien, aun cuando no las entendamos, Señor. Sabemos que cada cosa tiene un propósito, Señor, y en esta tarde te doy gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, Señor, de aprender juntos de tu palabra, Señor. Y en esta tarde, Señor, en tus manos te ponemos, Señor, esta palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a entenderla como tú quieres que la entendamos, Padre. Guarda mis labios, Señor, y que de mi boca salga palabra de vida y no de muerte. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde les voy a hablar acerca de esta palabra yo la titulé, el que me ama, mi palabra guardará. Mucha gente, ¿verdad?, pues dice, yo amo a Dios y lo amo con todo mi corazón, ¿verdad? Pero la verdad, en estos tiempos que estamos viviendo, en donde hay mucho dolor, mucha muerte, mucha desesperación, pues el amor aún de los hijos de Dios se ha enfriado por tanta noticia que escuchamos, ¿verdad? Pero Dios en esta tarde trae una palabra de ánimo para ti, ¿verdad? De que el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, ¿verdad?, es el que nos va a sostener para salir adelante, para que no desmayemos aún en el momento tan difícil que estemos viviendo. Yo les voy a invitar que abran sus Biblias ahí en San Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el que le ama a Dios, su palabra guardará. Es muy fácil obedecer a Dios cuando todas las cosas nos van bien, ¿verdad? Amar a Dios, decirle, te amo, Señor, pero muchas veces, ¿verdad?, cuando nos va mal, entonces el amor por Dios mengua, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice ahí en Cantares que las muchas aguas no podrán apagar el amor hacia nuestro Señor. Aunque pasemos por momentos difíciles, aunque pasemos por momentos de dolor, nuestro amor tiene que permanecer, porque es ahí donde se va a ver si realmente amamos a Dios. Si nuestro amor por Él es incondicional, porque es muy fácil amar a alguien pues que nos concede todo, ¿verdad? Que nos dice, necesitas esto, aquí está, ¿verdad? Y de hecho Dios así lo hace, porque dice en su palabra que Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Él no hace acepción de personas, para Él todos somos iguales, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nosotros, como mujeres que estamos casadas, nosotros nos enamoramos de nuestro esposo, que ahora es, ¿verdad?, pero es por los detalles de amor que él muchas veces tuvo y sigue teniendo por nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si nosotros no correspondemos a ese amor? A lo mejor es verdad, aquella persona dirá, no, pues no me ama tanto como decía. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que amar
a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos. Cuando Él nos da lo que le estamos pidiendo, pero también cuando Él se tarda en respondernos. Y así es, ¿verdad? Porque la verdadera prueba de amor a Dios es cuando obedecemos su palabra. Cuando decimos, sí Señor, yo te voy a obedecer, pase lo que pase, yo voy a mantenerme fiel. No es suficiente creer, sino también obedecerle. Ahí en Santiago 2:19 dice que aún los demonios dice que creen y tiemblan, ¿verdad? Pero pues no lo obedecen. Ahora dice aquí la palabra de Dios, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice la palabra de Dios que le tienen miedo, porque ellos saben que están derrotados. Y a pesar de lo que está pasando en el mundo y este virus, ¿verdad?, que se ha extendido por muchas partes, pero sabemos que Dios es más grande que ese virus que se ha extendido a través de todo el mundo. Sabemos que Dios en un de repente puede cambiar cualquier situación. Y nosotros tenemos que tener esa confianza en Él, pero no tenemos que dejar que nuestro amor por Él se enfríe. Es verdad que la salvación viene por fe y no por obras, pero también ahí mismo en Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es verdad que necesitamos hacer como hijos de Dios obras buenas, pero las obras no nos van a salvar, lo que nos va a salvar es la fe. Pero también, ¿verdad?, tenemos que demostrar el amor hacia nuestro Dios, que nuestro amor es genuino hacia Él. Entonces, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que alinearnos a su palabra. Jesús fue tentado en el desierto, pero Él sabía la palabra y la aplicaba. Y cuando Satanás vino a tentarle y a quererlo hacer caer, Él no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba bien firme en el corazón de su Hijo. Y que Él estuvo dispuesto a obedecerla aún en el momento más difícil, en el momento de debilidad, porque el enemigo no va a venir en el tiempo donde tú te sientes fuerte. No te va a querer hacer caer, va a venir cuando tú estés débil, cuando tú estés flaco en la fe, por así decirlo. Entonces, en estos tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la palabra, ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Porque muchas veces, si hay gente, ¿verdad?, que escucha tantas noticias tan negativas, ¿qué hace? Pues con tanta palabra tan negativa, su fe mengua en lugar de crecer. Ahí en Romanos 12:2 dice que no tenemos que acostumbrar a hacernos al mundo, sino que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Entonces vamos a buscar la palabra en donde dice, ¿verdad? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, pero no lo vamos a hacer escuchando noticias, ¿sí? Porque eso lo único que va a hacer, pues va a contaminar nuestra mente, y en lugar de creerle a Dios, le vamos a creer a las noticias, le vamos a creer lo que nos dice el vecino. Entonces ahorita las redes y todo no hacen otra cosa más que hablar de muerte, pero nosotros como hijos de Dios, o tú, amigo que nos estás escuchando por primera vez, deja de escuchar tantas noticias desagradables, la verdad, y te invitamos a que estudies la palabra de Dios, que tú guardes la palabra, porque dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, que nuestra fe viene por el oír la palabra, por oír palabra de Dios. Si nosotros escuchamos y guardamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros vamos a crecer en la fe. Nosotros no pertenecemos a este mundo, y aún así no nos podemos perder el escuchar las noticias y preocuparnos por las cosas que este mundo se preocupa. Si nosotros escuchamos las noticias o escuchamos a aquella persona que ya te dijo, ya se murió una persona aquí, otra acá,
pues sí es triste, ¿verdad?, escuchar todas esas cosas desagradables, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que renovar nuestras mentes y saber que nuestra ciudadanía está allá arriba en el cielo, no está aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos que dejar que esos pensamientos negativos vengan a mí, a ustedes, a cualquier persona, ¿verdad? Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Yo les voy a platicar a principios en marzo, cuando más o menos empezó todo esto aquí, las escuelas dejaron de abrir sus puertas. Nosotros empezamos igual, como tal vez a ustedes les ha pasado, empezamos a escuchar noticias, pues todo era malo, todo anunciaban muerte, cosas desagradables. ¿Y qué pasó? Pues termina uno hasta enfermándose, porque las malas noticias, eso es lo que hacen, te bajan las defensas y desvían tu mirada del Señor. Pero nosotros aprendimos esa lección y desde ahora cambiamos nuestros hábitos, ¿verdad? Empezamos a leer palabra, a orar, a escuchar alabanza de Dios, cosas que edifiquen nuestro espíritu, porque muchas veces nos preocupamos por alimentar nuestra carne, pero no nuestro espíritu. Y ahorita es una guerra que no la vamos a ganar con la carne, vamos a ganarla, pero con fe en Dios. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ¿verdad? Entonces, tenemos que agarrar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Sabemos qué es la oración, qué es la palabra, el ayuno. Entonces, es un tiempo de sacar esas armas y ocuparlas para hacer lo que Dios nos está pidiendo. Dice ahí la palabra de Dios que si buscas a Dios primeramente, todas las cosas te vendrán por añadidura. Tenemos que aprender a obedecer al Señor. ¿Qué tenemos que hacer antes que cualquier cosa? Todos los días sabemos que ahorita las iglesias están cerradas y no tenemos dónde recibir ese alimento espiritual y muchos de nosotros, la verdad, extrañamos mucho nuestras reuniones y no tenemos que conformarnos a estar ahí encerrados en la casa, sino que tenemos que clamar a Dios para que muy pronto las iglesias se abran, porque se puedan abrir, ¿verdad? Y para Dios nada es imposible. Si nosotros clamamos a Él nos va a responder. Entonces nosotros tenemos que creer en su palabra, tenemos que amarla. Los tiempos son malos y aún más nos tenemos que alinear, no tan solo creer, sino también tenemos que obedecer. Y si nosotros obedecemos a Dios, Él se va a encargar de lo que nosotros necesitamos. Yo les quiero dar un testimonio que esta semana nosotros recibimos como familia. Cuando terminó diciembre, Dios nos dio una palabra a mi hija y a mí a través de un hermano y nos dijo que Dios nos iba a bendecir mucho en el 2020. ¿Y qué pasó? Pues las cosas empezaron a salir todo lo contrario. Pero nosotros sabemos que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Entonces dije, no, Señor, aunque esto esté mal, yo voy a confiar en ti. Y Él se ha encargado de suplir todas nuestras necesidades. Pero claro, nos empezamos a alinear a la palabra de Dios. Sí creí, pero también obedecí. Si el Señor me decía, o me dijo, principalmente, tienes que suplir para lo que yo te estoy diciendo, yo me voy a encargar de lo que tú necesitas. Y nosotros nos hicimos el propósito de seguir diezmando y ofrendando a pesar de lo que está pasando. Y esta semana el Señor nos sorprendió bien bonito porque le hablaron a mi esposo y le dijeron que él se había ganado una despensa. Pues la verdad, grande. Y yo le doy gracias a Dios porque en medio de tanta gente Dios nos escogió a nosotros. Si tú confías en Dios y si lo buscas primeramente, Dios va a suplir cualquier necesidad que tú tengas. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si nosotros lo buscamos a Él primeramente, todas las cosas nos serán añadidas.
Y te aseguro que nunca va a faltar en pan en tu hogar. Y si tú tienes falta de trabajo, el Señor te lo va a dar, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios primeramente. Si Dios nos dice en su palabra que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, tenemos que creerle, no tenemos que dudar. Ahí en el Salmos 23, 1 al 6, también nos habla, ¿verdad?, que Él va a estar con nosotros siempre, que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará. Entonces, tenemos que esperar en Él en todo momento. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Nuestra confianza, aunque nosotros obedecemos las indicaciones de nuestras autoridades, ¿verdad?, pero también nuestra confianza principal está ¿en quién? En Dios. Nosotros antes de cualquier cosa que hacemos, orar, leer su palabra, hacer nuestro devocional y poner todas las cosas en las manos de Dios, porque pues la mayoría de nosotros tenemos necesidad de salir y lo tenemos que hacer, pero ya no salimos con miedo, ya salimos con la fe y la confianza de, como dice en su palabra, que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y esa misma fe tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos. No tenemos que sembrar miedo, terror, que es lo que el mundo tiene. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que renovar esos pensamientos, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque el enemigo va a querer venir y sembrar pensamientos de temor, de desilusión. ¿Cuánta gente en estos tiempos? Tristemente se oyen las noticias también, ¿verdad?, que se quitan hasta la vida porque el enemigo, el diablo, como tú le quieras llamar, eso es lo que quiere hacer ahorita. Robarle la ilusión a la gente de seguir viviendo. Pero Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Dios es el creador del cielo, de la tierra. Él hizo las cosas todas con su gran poder y no hay nada que sea difícil para Dios. Yo les he dado testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo se ha movido en nuestras vidas. Hace poco también mi hija pues se sentía bastante estresada, pues porque son jóvenes, son adolescentes y se preocupan por la situación. Y se empezó a estresar y le dolía mucho su brazo y le dolía hasta el cuello por la tensión. Pero nosotros como hijos de Dios ahora sí estamos seguros que su palabra se cumple. Entonces, ahí en Santiago dice que cuando alguno esté enfermo, que lo unjamos con aceite y Dios lo va a sanar. Y entonces esa noche mi hija, era la madrugada y le seguía doliendo. Entonces yo dije, no, yo voy a orar por ella. Me paré y la ungí con aceite y dije, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que ungiendo al enfermo será sano. Yo lo creo, solamente estoy obedeciendo lo que tú me dices ahí en tu palabra. Yo la ungí con aceite. Ya después al otro día, desayunando, me acordé y le digo, oye, ¿ya no te duele tu brazo ni sientes la molestia en tu cuello? Dice, no mami, se me quitó con la pastilla que me diste. Y le digo, no, si yo no te di ninguna pastilla, lo único que hice fue orar por ti y ungirte con aceite. Y fíjense cómo Dios se mueve de diferentes maneras. Por eso yo te invito a que tú sigas confiando en Dios. A lo mejor las personas dicen, no, pues no hay remedio para este virus, pero Dios sí tiene la última palabra y Él puede venir como un de repente a cambiar toda esta situación. Pero lo único que Dios quiere es que tú no pierdas esa fe y esta esperanza. Él dice en su palabra, Señor, que muchas cosas iban a pasar y que lo único que iban a permanecer es la fe, la esperanza y el amor. Eso nos tiene que sostener, hermanos, la fe en Dios. Y no nos entristezcamos como el mundo que no tiene esperanza, ¿sí? Que esa esperanza nos sostenga y sostenga a nuestras familias. Y yo les invito que ahí en sus familias ustedes se pongan retos.
retos de guardar la palabra, de memorizar versículos bíblicos, que todos los días nos estemos aprendiendo, aunque sea uno, pero que lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero también algo bien importante, que lo obedezcamos, ¿sí? Entonces necesitamos memorizar versículos de la Biblia, ¿verdad? Entonces en las manos del Señor está todo. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros tenemos dominio sobre nuestras emociones con la ayuda de Dios. Y si tú, amigo, estás pasando por momentos difíciles en los que tú dices, pues ya no puedo más, no encuentro la salida, en Cristo tenemos la solución. Sabemos que Cristo viene por todas las señales y los que estamos viviendo, pero dice la palabra de Dios también en San Juan que Él ya preparó una morada allá arriba para todos nosotros. Nuestra ciudadanía, como les decía yo al principio, no es aquí en la tierra, es allá arriba, y nosotros tenemos que prepararnos cada día. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Lo que Él nos diga, lo tenemos que hacer. El hombre, la mujer, el hijo, es preparado por Dios para toda buena obra, según ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y Él quiere que nosotros sembremos eso en nuestros hijos. Dice la palabra de Dios también que nosotros instruyamos a nuestros hijos desde pequeños. Imagínense qué diferencia sería que nosotros los instruyéramos desde pequeños. Dice que aun cuando fueran viejos no se apartarán del camino de Dios. Tendríamos una sociedad diferente, porque de hecho todo lo que estamos viviendo es por causa del pecado del hombre. Es consecuencia de los mismos actos de la maldad que hay en el corazón del hombre. En los días pasados también vi en las redes de que ahora por lo del COVID y después del temblor y después inundaciones, y alguien decía, Dios ya no los ama, pero Dios nos ama y Él está sufriendo junto con nosotros por todo esto que está pasando. Pero nosotros también tenemos que reconocer que ya Él hizo todo por nosotros. Él nos dio la muestra más grande que Él puede tener hacia nosotros. Nos dio a su Hijo. Ahí en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién de nosotros daría a su hijo, a su hija? Nadie, en verdad, por salvar al mundo. Sin embargo, dice la Biblia que Él dio a su Hijo. Pero dice también que muchos lo rechazan, aún viviendo esta situación, no quieren conocer al Señor. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios ya envió a su Hijo para salvar al mundo. Ahora el mundo tiene que responder a Dios. Dios ya le mostró al hombre que lo ama con amor eterno. Ahora nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Dice ahí en el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros cuando hacemos el bien no nos andamos escondiendo, ¿verdad?, de nadie. Pero dice aquí, ¿verdad?, que nosotros venimos a la luz. Y Dios dice en su palabra que Él no vino dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí en San Juan 3:17. Dios no quiere que el mundo se pierda, Dios quiere que todos seamos salvos a través de Él. Sí, entonces tenemos que buscar a Dios, no desmayemos y sigamos orando, hermanos, porque para Dios nada es imposible. Muchos dicen, no, pues esto, pues tal vez no sabemos hasta qué tiempo y todo, pero nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Y si Él dice que para Él nada es imposible, para Él nada es imposible. Tenemos que creerle a Él y alinearnos a su palabra, ¿sí?
Entonces, hermanos, yo les invito a que sigamos adelante, que tú busques a Dios, que nos alineemos cada día al Señor, y sabemos que todo esto, y por fe lo declaramos, que Dios está en control de todas las situaciones, que tal vez para nosotros no hay solución, pero para Él sí, y que no nos tenemos que preocupar, sino que tenemos que descansar al Señor. Entonces, alineemos nuestras vidas al Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, que Él nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, porque ahorita vemos que todos estamos siendo probados. Aquí dice en Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos estamos siendo probados, y todo esto que está pasando nos está purificando, nos está desviando de las cosas que se van a destruir, pero nos está poniendo la mirada en las cosas eternas, ¿sí? Él dice que si nosotros guardamos la palabra que Él nos va a guardar, entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar en la palabra de Dios y saber que Él nos va a librar de todo lo que está pasando. Dice, he aquí en el 11, en Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene pronto y Él quiere que retengas. Tal vez tú dices, pues a lo mejor tengo, no sé, 1 año de conocer al Señor, 2, 3, los que sean, pero Él dice, retén lo que tienes. Y dice que aquí, ¿verdad?, que Él viene pronto y que Él no quiere que nadie tome tu corona. Dios tiene un lugar especial para cada quien, y el lugar tuyo nadie lo puede ocupar. Entonces nosotros que seguimos al Señor tenemos que buscarle cada día, de no cansarnos, de alimentarnos con la palabra de Dios, de no preocuparnos tan solo por lo material, sino también lo espiritual. Tenemos que decir, no, Señor, perdóname si te he estado fallando, no te he estado buscando como debería de ser, pero de ahora en adelante voy a alinear mi vida a ti y te voy a buscar. Te voy a buscar con todo mi corazón. Si tú a lo mejor estabas desanimándote por todo este tiempo, que dices, híjoles, pues creo que se va a alargar más y todo, no pierdas la fe ni la esperanza, que las muchas aguas, como dice ahí en Cantares, no apaguen el amor hacia Dios. Cuando nosotros nos casamos, nosotros hacemos un compromiso, ¿verdad?, delante de los hombres y delante de Dios de vivir hasta que la muerte nos separe, en las buenas, en las malas. Pues el mismo compromiso que nosotros hacemos cuando aceptamos a Cristo, le decimos, sí, Señor, yo voy a estar contigo siempre, en todo momento. La Biblia habla acerca de que nosotros tenemos que alabar a Dios, que tenemos que gozarnos. El pastor nos hablaba el domingo que el gozo del Señor tiene que estar en nosotros, porque también si estamos murmurando o estamos de mal humor o estamos renegando, porque mucha gente en estos tiempos está incluso renegando de Dios, pero Dios es grande y poderoso y Él nos va a ayudar a seguir adelante. Entonces, nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar puesta en Dios, ¿sí? Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a seguir adelante, que Él nos dé la fuerza, que Él nos dé la fortaleza que nosotros necesitamos. Porque sí es verdad, hermanos, como dice la palabra, que nuestra carne es débil, pero el Espíritu siempre está presto. Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra, tenemos que gozarnos en su presencia. Dice la palabra de Dios, velad y orad para que no caigamos en tentación. Ahorita podemos pasar mucho tiempo también ahí en el internet, viendo la tele, pero también tenemos que dedicar tiempo a buscar a Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación. La palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillare y clamaren y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos
y perdonaré sus pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar, tenemos que humillarnos, pero también tenemos que reconocer que lo necesitamos a Él, que no es un hombre el que va a solucionar esto, es Dios, es Dios. ¿No sería más fácil que en lugar de decir, Señor, que ya salga la vacuna, sería más fácil decir, Señor, haznos inmunes para que ese virus no toque nuestros cuerpos? Y yo creo que sí lo puede hacer el Señor, porque Él es poderoso y porque a Él nada es imposible. ¿Sí? Entonces tenemos que creerle al Señor, y si tú, amigo, que nos visitas por primera vez, tú dices, yo quiero conocer a ese Dios que ella me habla, yo te invito a que hagamos una oración y que le pidamos a Dios que entre en tu corazón. Yo te voy a enseñar cómo hacer la oración y tú me vas a seguir. Señor, en esta tarde te doy gracias, Señor, porque tú me has hablado, Señor, y ahora, Señor, yo sé que he estado viviendo sin tu palabra en mi corazón, pero ahora yo te pido que tú me ayudes. Yo en esta tarde te recibo como Señor y Salvador de mi vida y te pido que tú me ayudes a vivir esa vida que tú tienes para mí. Señor, ya no quiero vivir más en desilusión, en desesperación. Quiero confiar en ti totalmente. Quiero que mi vida cambie desde este día y yo reconozco que solamente yo lo puedo hacer con tu ayuda. Te recibo en mi corazón, Señor, te invito a que vengas a morar en mi vida y que tú me ayudes a vivir esa vida que tú quieres para mí, para mi familia. Gracias te doy porque yo sé que desde este día mi nombre está inscrito ahí en el libro de la vida. Gracias, Padre, gracias, hermoso Jesús. Ahora, hermano, yo te invito a que hagamos una oración y que juntos clamemos a Dios para que nos ayude no tan solo a creer en Él, sino también a obedecer su palabra, a que esa palabra que Él nos ha hablado la creamos, que no vivamos más en temor, que no vivamos en desilusión, sino que vivamos confiados en que Dios es bueno y que Él nos va a ayudar y nos va a sostener, y que cualquiera que sea la situación que estás pasando, Dios está contigo, Él es tu Padre y Él te ama. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú me has hablado y sé que tú me amas mucho, Señor. Ahora, Padre, te pido perdón si he estado dejando de leer tu palabra, de orar, si me he dejado de desanimar. Perdóname, Señor, y te pido, Dios, que tú me ayudes. Si tú eres una madre que no ha sembrado esta palabra en el corazón de tus hijos, yo te invito a que empieces a instruir a tus hijos en la palabra de Dios y que tú le pidas al Señor que Él te ayude y que cualquier necesidad que tú tengas, así sea de trabajo, en el nombre de Jesús, que Él ponga los medios para que así como Él lo puso en nosotros, también lo haga con ustedes. Te doy gracias, Padre, por este tiempo en que tú me das de compartir tu palabra, y te pido, Señor, por mis hermanos que están en sus hogares, que ahí tú fortalezcas su fe, su confianza en Él, y que tú los ayudes a seguir adelante, Señor, que las muchas aguas nunca apaguen el amor hacia ti, Señor, que al contrario, nos fortalezcamos en la fe, sabiendo que tú eres grande, fuerte y poderoso, y que tú nos vas a ayudar, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos aún, Señor, a ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, que sigamos sembrando la palabra de Dios, que no nos cansemos de hablar de ti, Señor, que muy pronto vienes y que tú quieres, Señor, que nos preparemos, que retengamos la palabra que nosotros hemos escuchado y la que hemos recibido por diferentes medios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a ti la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y un saludo de parte de nuestros pastores. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto
en Félix Zulaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.